La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional que tiene como objetivo un orden de paz y de justicia y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Hoy en día, la OEA reúne a los 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental, político, jurídico y social del hemisferio. En octubre de 2021, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, designó a Fernando Lottenberg para el cargo de comisionado de la OEA para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo. Y para contarnos acerca de los desafíos en la lucha contra el antisemitismo en las Américas, se encuentra con nosotros en el estudio Fernando Lottenberg. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá con vosotros. Antes de hablar un poco de la OEA, usted tiene trayectoria como miembro de la Comunidad de Brasil. ¿Por qué nos cuenta un poco acerca de Fernando Lottenberg? ¿Quién es Fernando Lottenberg? Ok. Soy un abogado brasileño. Estudié en São Paulo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo. Hice mi posgrado y doctorado en Derecho Internacional. Y estoy hace mucho en la comunidad. El último cargo que ocupé fue el presidente de la CONIP, que es la Confederación Judía de Brasil. Por ahí estuve 6 años. ¿En qué años estuvo? Desde 2014 al 2020. Ah, reciente, algo bastante reciente. ¿Y cuál es el centro de la actividad de la CONIP? ¿Qué es lo que hace la comunidad judía en Brasil o cómo está conformada? Ok. La comunidad judía de Brasil tiene como 120 miles de judíos. Es la segunda después de Argentina en América Latina en población, y la CONIP busca representar políticamente la comunidad judía frente a gobierno, sociedad civil, partidos políticos, academia, y tratar de hacer la interlocución con temas que nos interesan, como el combate al antisemitismo, la discriminación, las buenas relaciones entre Brasil e Israel, y por ahí va. Bueno, esta es una emisión especial dedicada al Yom HaShoah, y una de las maneras de enfrentar el antisemitismo es poder gestionar crisis dentro de las comunidades. Veamos un video producido por el Congreso Judío Latinoamericano sobre la gestión de crisis comunitaria, y luego lo vamos con Fernando acerca de qué significa hoy en día este desafío de enfrentar el antisemitismo en las Américas. Estamos convencidos que frente a este contexto tan complejo y los desafíos que nos toca atravesar, lo mejor que podemos hacer es trabajar en conjunto. Esta es una emisión especial dedicada al Día del Holocausto, y el antisemitismo está íntimamente ligado al tema. Con nosotros se encuentra en el estudio Fernando Lottenberg, que es comisionado de la Organización de los Estados Americanos, que tiene un desafío, que es combatir el antisemitismo en las Américas. ¿Cómo se expresa esto? ¿Qué actividades hace? ¿Cuál es la función que tiene ahora como comisionado? Ok, Carlos. La OEA tomó una decisión de crear una función de comisionado siguiendo algo que ya se pasa con otras organizaciones de otros países. La Unión Europea tiene su comisionada, la OSCE tiene su comisionado, Canadá, Estados Unidos, Alemania, y así. Es algo que las Américas ya estaban listas para tener una función, para una mirada desde afuera. Nosotros estamos acostumbrados desde las comunidades judías, de siempre, te hablaba de la CONIP hace poco, de tener el combate al antisemitismo como algo al cargo de los judíos. Y ahora
las organizaciones y países pasan a ver, bueno, el antisemitismo puede ser un problema de todos nosotros y puede ser una amenaza. O sea, no es un problema de los judíos. No es solo de los judíos, también de los judíos, pero puede ser una señal de que algo no está bien, que puede convertirse en una amenaza a derechos humanos, a democracia y una señal de otras discriminaciones y prejuicios. Y para esto estamos, para mirar, para monitorear y para combatir. Desde una organización internacional como la Organización de Estados Americanos. Fernando, es cierto que recientemente, en los últimos años, tanto en la Unión Europea como en otros estados del mundo, adoptan nuevos criterios para la lucha contra el antisemitismo. Siendo vos el que está a cargo del tema, ¿hay algún país en especial donde estos hechos sean más emergentes que en otros lugares? Sí, claro. Uno tiene que tener prioridades. Por eso, por ejemplo, mi primera misión como comisionado, que voy a intensificar ahora que aparentemente tenemos una normalidad post-COVID, fue a Chile. Y Chile tiene, sí, permanentemente una cuestión de combate al antisemitismo, de presencia del antisemitismo, y ahí estuvimos. Y en estas visitas procura ser gobierno, sociedad civil, comunidad judía, prensa, y como estoy aquí con vosotros, para difundir este mensaje. Uno de los puntos del mandato del comisionado es justamente de estimular a los países a adoptar la definición de antisemitismo de la IRA, la Asociación Internacional del Recuerdo del Holocausto, que no es algo jurídico, no es algo que va a ser impositivo, pero puede ayudar a la gente a identificar cuándo sí es antisemitismo y cuándo no es. Tiene una definición básica y tiene ejemplos. Así que cuando uno ve que algo que se parece, se va a la definición, busca y sí se puede ayudar. Por ahora hay 4 países en el continente que la adoptan. ¿Qué son? Que son Argentina, Uruguay, Canadá y Guatemala. Ok. Brasil recientemente se tornó un miembro observador de la IRA. No adoptó la definición todavía, pero está en el camino. Así que vamos a buscar intensificar. Este es uno de los ítems del mandato. Fernando, uno de los temas que ha generado mucha preocupación es que, como bien ha dicho, el COVID, que en los últimos 2 años ha hecho estragos, generó un incremento de mensajes en las plataformas digitales que pareciera ser que volvimos a los años 30 del siglo pasado. O la Edad Media. O la Edad Media, con imágenes del judío tradicional, el judío con esa nariz comiéndose a la gente, a los niños, y en este caso asociándolo al COVID. ¿Qué herramientas o qué instrumentos tiene el comisionado hoy para enfrentar a las plataformas que son que tanta penetración tienen? Claro. Esto que ha dicho es la pura verdad. Vimos muchos tropos antisemitas, como que los judíos envenenaban los pozos con el agua por la peste negra. En Brasil yo fui testigo en un proceso criminal de un periodista que en su página de Facebook, con más de 300.000 seguidores, dijo, mira qué curioso, ¿por qué en Israel nadie se contaminó? ¿Será que tal vez los judíos sean dueños de los laboratorios que hacen las vacunas, que hacen las medicinas, etcétera, etcétera? Y así se reciclan los viejos tropos para algo contemporáneo. Y con las redes, yo creo, como he dicho, en los años 30 era la radio que difundía los mensajes. Hoy por las redes se tornaron la avenida del odio, de la difusión de mensajes de intolerancia, y creo que ahí hay 2 caminos. Uno es trabajar con las redes. Por ejemplo, te cuento que cuando estábamos en la CONIB en Brasil, hicimos protocolos de cooperación y la CONIB pasa a ser un trusted flagger, como dice, un señalizador confiable que puede encaminar denuncias de ¿En qué plataforma? ¿En YouTube? ¿En Twitter? En algunas de ellas. Es confidencial y no puede decirle no. Pero funciona. Es un camino. No es ideal, pero es un comienzo. Ese es un camino. El otro es el camino de la legislación. Y más los países están buscando medios. No es fácil, no es algo que se sepa cómo hacer, pero más de 40 están intentando hacerlo. La Unión Europea hoy
salió en New York Times que va a adoptar una legislación más estricta, así que hay que hacer cooperación, autorregulación y regulación pública de que el discurso de odio no puede ser un discurso protegido. Esto se puede desarrollar mucho el argumento. En países de common law es más difícil, Estados Unidos es más difícil todavía. En Estados Unidos hemos visto que en el lugar donde se supone menos antisemitismo debía haber, hubo un incremento en altos porcentajes con atentados. Sí, estaba empezando a contestar a Damián. Chile es una preocupación y Estados Unidos hoy ocupa el segundo lugar, porque ahí se ve un antisemitismo violento. Vimos en Pittsburgh, vimos en Poway, recientemente en Colleyville, en Texas, un tipo que viene del Reino Unido, compra una arma, entra en una sinagoga y habló con la rabina de la Central Synagogue de Nueva York para que ayude a soltar a una terrorista de Al-Qaeda que está presa en Fort Worth. Es algo así, una mente... Suena como película. Sí, parece pero sacado una película. verdad, si no fuera el rabino que tenía un entrenamiento de cómo enfrentar estas situaciones, y felizmente no hubo víctimas. Nos quedan 2 minutos y si yo necesitase herramientas hoy, ¿qué herramientas me daría la OEA, la Organización de Estados Americanos, a través del comisionado para combatir o enfrentar el desafío que plantea el antisemitismo hoy? Okay. La OEA no es una organización soberana, es una organización de los Estados miembros. Así hay que conseguir las cosas por el diálogo, por la conversación, por el incentivo. Incentivo a que enseñen el Holocausto en las escuelas. Incentivo a que adopten la definición de la ira. Que conozcan las comunidades judías, porque están en la región hace 5 siglos y no hace 70 años. Así que somos todos miembros y parte integrante. Y por los instrumentos legales de la OEA, hay una convención interamericana contra la discriminación que tiene 6 países que ya la hicieron todas las etapas, y vamos a buscar que otros lo adopten también, porque como sabes, una vez que el país adopta una convención internacional, se torna legislación interna y ahí se puede buscar efectos concretos. Bueno, creo que para nosotros es un lujo haber contado con su presencia y con su explicación, y vamos a seguir el tema. Lo vamos a volver a contactar más adelante porque sabemos que el nombramiento es reciente, y como nosotros le damos seguimiento al tema del antisemitismo en las Américas, lo vamos a contactarle, lo encontraremos en Brasil, en Chile, en Panamá, donde usted esté. O en Israel. O en Israel, para que nos cuente el progreso acerca de cómo los estados de la Organización de los Estados Americanos se han ido sumando y progresando en este desafío que usted intenta llevar adelante. Le agradecemos enormemente su visita a nuestros estudios en Israel. Fue un gusto. Muchas gracias. El gusto es nuestro.